Continuamos en Fame y Nogua, continuamos haciendo nuestras entrevistas y continuamos hablando del trasvase. En este caso lo vamos a hacer con José Carlos Martínez, que es el director de Agrobank en CaixaBank. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, José Carlos. Bueno, la primera pregunta es más que obvia. ¿Qué beneficios tiene y aporta el trasvase Tajo Segura a la región de Murcia? Pues mira, lo voy a resumir de una forma muy rápida, ¿no? No existe la vida sin el agua y por tanto el trasvase lo que ha traído es vida. Y cuando hablo de vida hablo en muchísimos sentidos, ¿no? Porque la gente tiene que ser consciente de que el agua, no toda el agua, va dirigida a la agricultura o la ganadería, también al agua potable que están tomando en sus casas. Es cierto que la relación puede estar en un entorno 80-20%, pero la realidad es esa. Y una infraestructura que nos permite que podamos abrir nuestros grifos y que salga agua potable, es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque no en todo el mundo sucede. Y porque yo he vivido de joven cortes de agua importantes porque no teníamos este tipo de estructura. Lo digo porque muchas veces el agricultor, el ganadero, se ve un poquito solo en la defensa de determinadas cuestiones y la sociedad civil tiene que entender de qué se trata y en qué se basa esa infraestructura, ¿no? Dicho esto, lógicamente ha cambiado el panorama de la región de Murcia y del Levante, ¿no? Me atrevería a decir. Estamos hablando de una zona que es desértica y que gracias a que ya ha llegado el agua, pues precisamente por esa desertización que tiene unas tierras que son productivas, y el hecho de unir el agua con esas tierras, pues genera unos alimentos en una agricultura que la gente tiene miedo muchas veces en denominar intensiva, porque parece que es una palabra que no suena bien, pero que es fundamental para poder alimentar el planeta. No nos olvidemos de que se prevé para el año 2050 unos 10.000 millones de personas que hay que alimentar, y si no buscamos aquellos sitios donde es más fácil y mejor producir esos alimentos, pues difícilmente conseguiremos alimentar a toda esa población. Por lo tanto, de una forma resumida, pues esto es lo que yo considero que ha generado el trasvase. Sí, porque además la región de Murcia tiene varios factores, exceptuando el agua, pero para ser pues una gran zona, digo la región de Murcia y hablo del Levante en general, el Levante español, tiene la temperatura correcta, lo único que le falta es el agua, y eso, pues una de las infraestructuras que pues permite que haya agua en la región de Murcia, pues es precisamente el trasvase. Sin duda. Además, el trasvase, nosotros contamos con un déficit hídrico en torno a los 400 hectómetros cúbicos aproximadamente, ¿no? Están hablando. El trasvase nos viene proporcionando entre 200 y 300 hectómetros cúbicos, es decir, todavía con el trasvase hay un déficit hídrico, pero es fundamental para poder cubrirlo, porque si no lo tuviésemos, y ya estamos viendo pues situaciones en las que cada vez el agua que está llevando es menor, pues va a dar lugar a que se produzca una disminución inevitablemente también de las explotaciones. Y volvemos a esa base, ¿no? Qué pena tener una herramienta como la tierra caliza que contamos aquí para poder producir, teniendo la temperatura que tenemos, teniendo la tecnología que hemos generado dentro de la región de Murcia, y que me falte al final la mecha, que en este caso es el agua, para poder producir. Y es importante también, ¿no? Luego está el debate, ¿no? El debate de oye, ¿por qué está llevando menos agua? ¿Por qué los trasvases? Yo entiendo que vivimos en una sociedad donde nosotros, los que estamos aquí, tenemos un contexto de la sostenibilidad muy relevante, y medioambientalmente queremos ser sostenibles, por supuesto que sí, ¿eh? Y yo creo que es importante y bueno que estemos. Ahora, lo que tampoco podemos esperar, el mundo es global, el mundo es lo que es. Y por tanto, intentar nosotros ser el vértice principal de la sostenibilidad para que estos alimentos se produzcan en otras zonas del mundo donde van a ser mucho menos sostenibles que nosotros, hay que plantearse si eso es necesario o no. En cuanto a lo que son todo el tema de caudales ecológicos, que como aquí hay mucha gente mucho más experta que yo, ya habrán hablado sobradamente de esto. Pero luego yo me planteo otra cuestión. Trasvasar
es que suena mal, es que parece que no, es que generar una infraestructura son obras públicas que se han generado en base a una serie de tuberías, a una serie de pantanos, es decir, es muy amplio todo lo que lleva el trasvase, pero en cambio luego, cuando estamos hablando de hidrógeno, nadie se preocupa de decir, no, va a haber un trasvase de hidrógeno que va a cruzar España entera. Eso es sostenible, no lo sé, y por el otro sitio pasa agua, ¿no? O sea, quiero decir, es más sostenible el hidrógeno que el agua, el gas, cuando estamos hablando de los gasoductos, son más sostenibles que el agua, las obras que tienes que hacer son incluso más grandes. Creo que tenemos que concienciarnos todos y ser conscientes, porque sé que hay otras partes también de España que no están teniendo fácil, que están habiendo también recortes, pero que entre todos tenemos que ser conscientes dónde es más óptimo producir para que todos tengamos alimentos saludables a un precio competitivo. Correcto. José Carlos, no sé si también, tú habitualmente, pues estás hablando con tus potenciales clientes que son del mundo agro. No sé si habéis podido medir, hablar la repercusión que va a tener el recorte del trasvase Tajo Segura. Pues mira, no se habla mucho. Te lo digo, se habla mucho públicamente, en conferencias, pero cuando tú estás en el día a día con el agricultor, no se habla mucho porque si te pones a hablar y al final el agricultor lo que te dice es, mira, había venido a pedirte un préstamo, pero mira, escucha. Me lo he pensado. Me lo he pensado y no te lo voy a pedir. Y a lo mejor es lo que se tiene que hacer, no lo sé. Ajá. Pero lo que sí que está claro es que el agricultor sigue teniendo la esperanza de que a Murcia va a llegar agua. Y agua a un precio justo. Porque yo también te digo una cosa, tiene más complicado que haya agua en Castilla, León o en Madrid que la haya en Murcia. Murcia tenemos al mar al lado. El problema es que toda la desalación, lleva unos costes también medioambientales, pero sobre todo estamos hablando en el plano económico. No tiene sentido que si yo el agua la estoy pagando a 27 céntimos, que de repente la tenga que pagar a 1 euro. No es sostenible, no lo voy a poder hacer. Entonces me planteo cerrar la explotación. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando yo hablo con los clientes siguen teniendo la esperanza de que de una u otra manera, y el trasvase creo que es quizás la herramienta más lógica, de que siga llegando agua a la región de Murcia y que siga llegando agua a un coste que sea asumible, ¿no? ¿Qué pasará si eso no sucede? Eso ya es otra cuestión. Claro. O sea, otra cuestión distinta es si nos vamos finalmente los caudales ecológicos cada vez van más hacia arriba, al final medioambientalmente entendemos que no es sostenible y decidimos que se trasvasa lo mínimo o no se trasvasa. Si eso sucede, Murcia volverá a estar como estaba hace 50 o 60 años, ni más ni menos. Es decir, esto no tiene que suponer, pero es que, hombre, yo no quiero vivir como, pero es que esto es lo que hay. Si al final aquí tenemos secano, pues habrá que vivir con el secano. Seguramente muchos dejaremos de producir, dejaremos de estar en las explotaciones y nos dedicaremos a otras cuestiones. Y en otros sitios, pues tendrán que producir, porque insisto, hay que mirar esto de una forma global. Los alimentos tienen que llegar al mundo, porque en el momento en el que no lleguen al mundo, entonces llegará alguien y dirá, ¿qué está pasando? Anda, pues mira, si tenemos aquí una obra hecha, escucha, dale la vuelta, pero el problema es que entonces ya no habremos ido. Claro, porque además el sector agro, el sector de la agricultura, no solo se basa en agricultores, tenemos transporte, logística, es decir, hay una serie de empresas en la región de Murcia que quizá pues son parte bastante importante de la economía. Estamos hablando de unos, tú sabes más. Estamos hablando de unos 100.000 puestos de trabajo de forma directa y seguramente, de forma directa e indirecta, estamos hablando de un 10% directamente de lo que estamos hablando el agro, pero como tú bien has dicho, el sector de la logística, hoy en el que tantos fondos han entrado, fondos de inversión porque entienden que es rentable, ¿de dónde ha crecido el sector de la logística de la región de Murcia? ¿De dónde ha crecido toda la parte de fitosanitarios, empresas muy potentes que hay, en viveros? Es decir, toda esta parte que gira alrededor de la agricultura, es más, incluso ruralmente, ¿no? Porque el campo de Cartagena tiene unas características, pero otras zonas de la región de Murcia, donde también llega el trasvase, el turismo es un turismo rural. Es un turismo, cuando hablamos, por ejemplo, de la floración en Cieza, ¿en qué se basa la floración en Cieza, no? En que llega agua del trasvase y que pueden producir, como esas arboledas,
para que al final aprovechan la parte de alimentos y previamente aprovechan la parte turística, es decir, aúna muchísima economía. Yo, en mis cálculos, ¿vale? Porque entiendo que no hay nada oficial, sí que es verdad que hablamos de, oye, está en torno entre un 20 y un 25% del PIB, un 30% al final del empleo. Yo en mis cálculos estoy hablando de un 52-53% lo que realmente genera la agricultura económicamente al PIB en la región de Murcia, es decir, más de la mitad. Con ese dato nos vamos a quedar. José Carlos Martínez, director de Agrobank de CaixaBank, muchísimas gracias por atendernos, por dedicarnos estos minutos. Gracias a vosotros y un placer. Gracias.